En este podcast vamos a hablar de Anne-Robert Jacques Turgot. Este personaje es realmente fascinante y, y bueno, y nació en el año de 1727 en el seno de una familia noble francesa dedicada a la burocracia, es decir, dedicada al gobierno francés. ¿Ok? Su padre era funcionario de los reyes. ¿Ok? Y como este chico era muy ensimismado y muy dado a la lectura, y como no era el hijo mayor, en realidad era el cuarto de los hijos de su padre, el padre decidió que él servía para el servicio religioso, ¿no? Y efectivamente él estudió para ser sacerdote y alcanzó el, eh, el rango de eh, diácono y y al mismo tiempo fue profesor en la Universidad de París, en la conocida Universidad de la Sorbona, ¿no? Y fue profesor de historia, ¿no? Porque su disciplina favorita al inicio era la historia, en la cual demostraba una excesiva brillantez. ¿Ok? De hecho, se guardan dos lecciones inaugurales que le tocó presentar él como profesor en París, y las dos son impresionantemente esclarecedoras, ¿no? De hecho, una de las cosas que tiene Turgot es que sus trabajos sirven para estudiar economía, pero también sirven para ubicarse históricamente, ¿no? Es como digo, un personaje excesivamente brillante, profundamente elocuente, ¿ok? Dueño de un conocimiento bien vasto. ¿Ok? Bueno, él cuando, cuando le tocó hacer los votos definitivos para ser presbítero, decide retirarse de la vida religiosa y retirarse también de la Universidad de París. ¿Ok? Y se va a ser funcionario del gobierno, igual que su padre, y va a trabajar eh, eh, bajo la dirección de un personaje también bastante curioso de este tiempo, que a veces se le confunde con alguno de los miembros de la fisiocracia, que se llamaba Jacques Claude Marie Vincent, y quien luego va a heredar una fortuna, y entre esas fortunas va a tener unas tierras en la región de Gournay, en Francia, y por eso es que él se hace llamar el señor de Gournay. ¿Ok? Y bueno, y normalmente se le conoce con ese nombre de Gournay, ¿no? ¿Ok? Este personaje era un joven también bastante brillante, que nace en la familia de un comerciante francés. ¿Ok? Y su papá, a una edad muy joven, cuando él tiene apenas 17 años, lo envía a ser aprendiz en Cádiz, aprendiz de comerciante. ¿Ok? Y bueno, como les comento que los trabajos de Turgot son profundamente esclarecedores. Turgot explica en uno de sus trabajos, que se llama El elogio de Gournay, ¿ok? Que precisamente es un trabajo que él escribe luego de la muerte de Gournay, ¿ok? En el año de 1759. Este, él escribe este trabajo, y ahí comenta que sus padres lo envían a Cádiz en el año de 1729, cuando apenas tiene 17 años. ¿Ok? Y ahí se dedicó al aprendizaje de la labor de comerciante, ¿no? Lo cual nos está indicando de una manera muy precisa que esto era como las artesanías. Cuando uno iba a ser comerciante, uno pasaba a ser el aprendiz de un comerciante,
y efectivamente él pasó a ser aprendiz en Cádiz y nos explica Turgot que su afición al estudio le permitió hallar el tiempo para enriquecer su espíritu con una multitud de conocimientos útiles, sin olvidar los relativos al puro placer. Pero sobre todo se dedicó a la ciencia del comercio, hacia la cual dirigió toda la energía de su espíritu. Comparar entre sí los productos de la naturaleza y los de la acción del hombre en los diferentes climas, conocer el valor de estos productos o, en otros términos, su relación con las necesidades y las riquezas de los nacionales y extranjeros, los gastos de transporte en relación con la naturaleza de los distintos bienes y la diversidad de los caminos, los múltiples impuestos a los que están sometidos, etcétera, etcétera. En una palabra, abarcar en toda su extensión y seguir en sus continuos cambios la situación de los productos naturales de la industria, de la población, de las riquezas, de las finanzas, de las necesidades e incluso de los caprichos de la moda en todas las naciones ligadas por el comercio, para apoyar en el estudio profundo de todos estos detalles las especulaciones lucrativas, es estudiar el comercio en cuanto negociante. No es más que una parte de la ciencia del comercio. Pero descubrir las causas y los efectos de esta multitud de cambios y de sus continuas variaciones, remontarse a los movimientos, a los móviles simples cuya acción, siempre combinada y a veces enmascarada por las circunstancias locales, dirige todas las operaciones del comercio. Reconocer esas leyes únicas y primitivas basadas en la propia naturaleza, en virtud de las cuales todos los valores existentes en el comercio se equilibran entre sí y se fijan en un valor determinado. Como los cuerpos dejados a su propio peso se disponen espontáneamente según el orden de su gravedad específica. Captar estas relaciones complejas por las que el comercio se enlaza con todas las ramas de la economía política, así como la dependencia recíproca del comercio y de la agricultura, la influencia de ambos sobre la riqueza, la población y el poder de los estados, su íntima vinculación con las leyes, las costumbres y todas las actuaciones del gobierno, especialmente en el ámbito financiero. Y aquí podemos ver que efectivamente quienes estudiaban las, la disciplina de la economía política, que como comenté está en proceso de conformación desde la creación del ensayo de Cantillón, son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes eran los que llegaban a conocer esta ciencia de la economía política, ¿no? Y bueno, este señor de Gorné este, fue socio de un francés bastante rico, ¿ok? Que, que a la muerte, ¿ok? De él, eh, este, dejó la fortuna a disposición de este señor Jacques-Claude Marie Vincent. Y bueno, y entre la cantidad de activos que recibió, recibió unas tierras que, como comento, estaban en la tierra en la región de Gornay, en Francia, y por eso es que él se hace llamar el señor de Gornay. ¿Ok? Y bueno, y él fue el maestro de Turgot en el arte de conocer la economía, ¿no? Y en este caso la economía política, ¿no? Es más, de hecho, el señor de Gournay fue intendente en una de las regiones de Francia y Turgot fue su segundo de a bordo hasta que después Turgot fue designado intendente en otra región que se llama Limoges, que curiosamente es una región muy pobre de Francia, o era una región muy pobre de Francia, y Turgot hizo hasta lo indecible por hacer que esa región creciese, ¿ok? Y eso, en cierta medida, le brindó
un, este, ¿cómo se llama? Un hálito muy especial a Turgot, por lo cual cuando muere Luis XV y lo sucede Luis XVI, Luis XVI va a escoger como primer ministro de Francia a este señor Anne Robert Jacques Turgot, ¿ok? Este, pero bueno, eso lo vamos a ver de seguida, ¿no? Ok, ¿cuáles son los elementos fundamentales del pensamiento económico de Turgot, ¿no? En primer lugar, Turgot, muy al contrario de los fisiócratas, cree en una teoría del valor subjetiva, por lo cual en sus escritos él constantemente establece que el valor de las cosas está relacionado a la necesidad que tienen los individuos de ese objeto y a la escasez relativa de ese objeto en el mercado. ¿Ve? Por lo cual, no se está refiriendo al valor de costo como lo hicieron en su momento los fisiócratas. Sin embargo, Turgot tiene bastante mala suerte, ¿ok? En el sentido de que lo identifican con uno más de la fisiocracia, ¿no? De hecho, él se reunía con los fisiócratas a veces en estas reuniones de los martes que comentamos en el podcast destinados a los fisiócratas. Sin embargo, distaba mucho las cosas que pensaba Turgot de las que pensaban los fisiócratas, ¿no? Igual que las cosas que pensaba el maestro de Turgot, que es Gorné, con respecto a lo que pensaban los fisiócratas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay la tendencia a simplificar y a agrupar a un montón de gente que no pertenece a esa escuela dentro de la escuela, ¿no? Turgot, no escribió tratados muy grandes, ¿ok? Al igual que los fisiócratas, escribió ensayos breves, ¿ok? En forma de papers, ¿ok? Algunos de ellos están inconclusos, ¿ok? Y hay dos obras largas que tampoco son un tratado, ¿ok? No es como el ensayo de Cantillon o tampoco tienen el tamaño de la riqueza de las naciones de Smith. Sin embargo, tienen, al igual que el trabajo de Cantillon, una profundidad increíble, ¿no? Es más, los trabajos más grandes, ¿ok? Serían el elogio de Gournay, del cual leímos un fragmento al inicio del podcast, ¿ok? Que se escribió en el año de 1757, y luego un trabajo, que quizás es el trabajo más importante de Turgot, que se llama Las reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, que se publica en el año de 1769. Este, lo publica uno de los fisiócratas. Yo creo que también por eso es que hay tanta tendencia a confundir a Turgot con un fisiócrata. ¿Ok? Él lo va a publicar eh, Samuel Dupont de Nemours. ¿Ok? Es más, de hecho, luego cuando hablemos de SEI, vamos a volver a tocar el tema de Samuel Dupont de Nemours y también la relación que tiene con Turgot. ¿Ok? Bueno, en esos trabajos se traslucen ciertos elementos que distinguen el pensamiento de Turgot y que lo hacen ser bastante distinto al pensamiento de los fisiócratas, ¿no? En primer lugar, él cree que el dinero debe ser metálico, ¿ok? Para los fisiócratas eso no es importante. Los fisiócratas tenían una idea de una cierta neutralidad del dinero, por lo cual no importaba lo que se usase y tampoco le asociaban al dinero una calidad inflacionaria, ¿ok? En el caso de Turgot, el Turgot no está muy contento con el dinero de papel que existe en Francia desde la creación del Banco General, y a pesar de la quiebra del Banco General, él cree que el dinero debe ser metálico, ¿ok? Aunque él no abunda mucho en temas de dinero, él insiste mucho en que el dinero debe ser metálico, que es mucho mejor el dinero en monedas que el dinero que se utiliza en Francia en forma de papel, ¿no? Y hay una cosa bien interesante también, ¿no? Turgot insiste en que las tasas de interés no son un fenómeno monetario, ¿ok? Y él cree que las tasas de interés obedecen
al igual que lo que dice Cantillón, a la relación entre las personas que dan crédito y las personas que solicitan crédito, ¿no? O sea, de los prestamistas y los prestatarios, ¿no? ¿Ok? Y él expone una cosa también muy interesante, no hay que olvidar que Turgot vive en un ambiente de precios en alza, o sea, un ambiente inflacionario, ¿ok? Probablemente no es como la inflación venezolana, pero era una cosa extraña en el siglo XVIII en Francia, que los precios subiesen a cada momento, ¿ok? Y bueno, y él, en lugar de exponer que la tasa de interés debe ser real en términos de la subida de precios, él cree que la tasa de interés debería referenciarse en términos relativos, ¿no? Entonces él compara las tasas de interés, por ejemplo, en el trabajo de las reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas ante la pregunta de cuándo es recomendable solicitar un crédito. Él expone que el crédito es útil cuando la tasa de interés que se va a pagar por él es menor que la tasa de rendimiento del negocio en el cual se está invirtiendo, ¿no? ¿Ok? Lo cual es bien interesante y totalmente cierto, ¿no? O sea, es uno de los elementos interesantísimos del trabajo de Turgot, ¿ok? Y otra de las cosas que lo distingue del pensamiento fisiocrático es que él cree que los procesos de producción no están atados a, a procesos de producción proporcionales en los cuales si yo duplico la cantidad de insumos, puedo duplicar la producción, o si yo triplico la cantidad de insumos, puedo triplicar la producción. Es más, de hecho, Turgot dice que no existen nunca rendimientos constantes a escala, sino que los rendimientos pueden ser de cualquier manera, ¿ok? Lo cual también distingue mucho el trabajo de Turgot, ¿no? Otro de los elementos interesantes que él tiene en su trabajo y también lo distingue de la fisiocracia es que él dice que la riqueza se puede crear en cualquier otro factor de producción y aquí estamos ya hablando de factores de producción porque ya ha transcurrido el proceso de la fisiocracia. Los fisiócratas son los que traen la expresión factor de producción a la economía. ¿Ok? Y en el caso de, de Turgot, él dice que la riqueza crea, la tierra crea valor, pero que también el valor se puede generar en el trabajo o en el capital, ¿ok? Lo cual también distingue mucho el pensamiento de Turgot y lo hace ser muchísimo más adelantado incluso que el pensamiento de Adam Smith que vamos a ver en un siguiente podcast, ¿no? Esto es bien interesante, ¿ok? De hecho, yo recomiendo abiertamente el estudio de los trabajos de Turgot. Lo lamentable es que lo único que hay traducido al castellano de él son estas dos lecciones inaugurales que él realiza en la Universidad de la Sorbona cuando es estudiante cuando es profesor de historia, ¿ok? Y bueno, y estos dos trabajos, las reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas y el elogio de Vincent Cournet, ¿no? De hecho, aventurarse a leer a Turgot es meterse en el mundo del habla francesa, porque los trabajos de él no han sido abiertamente traducidos al castellano, ¿no? Y de hecho hay dos volúmenes de ensayos, ¿ok? Escritos totalmente en francés entre los cuales se incluyen estos dos, ¿ok? Pero están escritos totalmente en francés, ¿no? Y bueno, y hay una cosa interesante, ¿no? Porque Turgot llega a ser ministro de Francia, ¿no? Llega a ser el ministro de Finanzas de Francia. Y aquí quizá viene otro elemento que también puede favorecer la creencia de que Turgot es un fisiócrata, aunque ya creo que quedó claro que no lo es, ¿ok? Este, resulta que cuando él es ministro de Luis XVI, él establece una suerte de reformas, ¿no? Esas reformas van a ocurrir
en el año de 1774, que es precisamente el año de la muerte de Turgot, ¿no? Él va a hacer seis decretos en, en los primeros meses, en el mes de enero del año 74, va a ser seis decretos en los cuales él elimina las jurans y las primes, ¿ok? Que son unas, eh, unos paraimpuestos que existían en Francia a favor de la iglesia, ¿ok? Lo cual también es sonoro porque recuérdense que este hombre casi llegó a ser sacerdote y bueno, y él elimina estos impuestos, elimina también una serie de impuestos, entre ellos un impuesto horrendo que había en Francia, ¿ok? Que se llamaba la courbée, ¿ok? Que es un impuesto en el cual todos los campesinos, incluso los granjeros, tenían que trabajar un día de la semana gratis en las tierras del rey, ¿ok? Para contribuir a que las tierras del rey fueran productivas, ¿no? Entonces, él en esos seis grandes decretos, él elimina la corvée, ¿ok? Además de eliminar los dos decretos, los dos paraimpuestos estos que cobraba la iglesia. Y bueno, y eso crea mucho malestar en torno a Turgot, ¿ok? Él está a punto de preparar el siguiente decreto, que es la eliminación total de todos los impuestos en Francia y el establecimiento de un impuesto único, y por eso es que les digo que esto pudiera ser confundido con fisiocracia. Y hay una cosa adicional, ¿no? El escultor del laissez-faire, ¿ok? Igual que Gornet, es más, de hecho, en el escudo de armas de Gornet, el lema era laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, ¿ok? O sea que dejar hacer, dejar pasar que el mundo va de su propia cuenta, ¿no? Y bueno, eh, 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 en estos seis decretos también Turgot libera el precio del trigo. En Francia había control de precios del trigo y el pan, ¿ok? Y el pan no se conseguía en Francia, ¿no? Previo a la Revolución Francesa. Y bueno, y uno de los seis decretos es la liberación de los precios del trigo y la liberación de los precios del pan. Y cuando eso ocurre, inmediatamente aparece el trigo, la harina y el pan, ¿ok? Claro, a un precio mucho más alto que al cual lo tenían regulado, pero aparecen, ¿ok? Porque tal y como Turgot se lo imaginaba y como Turgot lo escribía en sus ensayos, el control de precios para lo único que servía era para impedir que se produjera, ¿no? ¿Ok? Y efectivamente empezó a producirse, ¿no? Y de hecho eso en, en, entre el pueblo parisino, ¿ok? Creó con muy buena impresión, ¿ok? De hecho, los franceses en general, el pueblo francés, estaba contento con la gestión que estaba haciendo Turgot como ministro de Francia, aunque los nobles no lo estaban, ¿no? Los nobles y la iglesia, ¿no? ¿Ok? Y de hecho aquí va a ocurrir un evento extraordinario porque esta es la época en la cual eh, Benjamin Franklin viaja a Europa, ¿ok? Y él va a visitar los salones parisinos y en los salones parisinos él va a decir que los Estados Unidos o Norteamérica está al borde de la independencia y que lo que necesita es apoyo, ¿no? Entonces, bueno, se va a crear toda una matriz de pensamiento en torno a que Francia tenía que apoyar el movimiento independentista norteamericano. Y bueno, y el rey le pregunta a Turgot si, este, si él cree que sería útil que, que Francia aportara un batallón y que financiara el envío de ese batallón para ayudar a los norteamericanos a independizarse de los británicos, ¿no? Y bueno, y Turgot que este, era muy meticuloso en sus cálculos, le expuso al rey que si ellos hacían eso, eso llevaría a Francia a una segunda ruina y probablemente eso no salvaría a la monarquía
Y bueno, y en efecto, el rey se molestó muchísimo, ¿ok? Y bueno, y siguió la conseja de los nobles que lo rodeaban, incluso de su esposa, que no sentía mucho aprecio hacia Turgot. Y bueno, y Turgot le requirieron a Turgot la renuncia al ministerio y Turgot renunció, ¿ok? Y bueno, y se retiró con la idea de también retirarse de la economía, ¿no? De hecho, el poco tiempo que le quedó de vida no escribió nada de economía, más bien se dedicó a la literatura, ¿ok? Incluso llegó a ser parte de la Academia de Literatura de Francia, de la Academia de Letras francesa. Y bueno, y allí unos meses después muere Turgot, ¿ok? Y con él desaparece uno de los genios más grandes que tuvo la economía, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias y nos oiremos en el próximo podcast.